Hola, buenos días. Vamos a dar comienzo ahora entonces a la tercera parte de la clase sobre respuestas agudas al ejercicio y adaptaciones crónicas al entrenamiento. Si analizamos el efecto de la intensidad y la duración del ejercicio agudo sobre el metabolismo del sustrato, vemos en un gráfico simplificado de estas relaciones que la intensidad del ejercicio expresada en porcentaje del VO2 máximo en relación a la provisión de energía por parte de los distintos sustratos es la siguiente. Aquí en verde se representa la provisión por parte de los lípidos y en rojo la provisión por parte de los carbohidratos. Al principio del ejercicio y con una baja intensidad, la mayor parte de la energía es provista por el metabolismo lipídico, cerca del 70%. En tanto, los carbohidratos aportan cerca del 30%. A medida que aumenta la intensidad, va incrementando el aporte de carbohidratos y reduciéndose la de lípidos. A partir de cerca del 60%, hay un entrecruzamiento de la provisión de energía y llegando cerca del VO2 máximo, cerca del 100% de consumo de oxígeno, la provisión es casi totalmente a partir de los carbohidratos. Otro aspecto importante es el cociente respiratorio, que es la relación que existe entre el consumo de oxígeno y la producción de dióxido de carbono. Acá vemos que la producción de dióxido de carbono en reposo es aproximadamente de 200 mililitros por minuto, en tanto el consumo de oxígeno es de 250 mililitros por minuto en reposo. Eso da un valor cercano a 0,8. Cuando este valor se va incrementando y se acerca a 1, significa que las fuentes energéticas provienen exclusivamente del metabolismo glucídico, es decir, de los carbohidratos. Al analizar el efecto de la duración específicamente del ejercicio agudo sobre el metabolismo del sustrato, lo presentamos acá en un gráfico simplificado. Vemos que el ejercicio está expresado en minutos, un ejercicio de 2 horas y media, y de qué manera contribuye cada sustrato. Vemos que al principio del ejercicio y en el descanso, la mayor fuente de provisión son los lípidos, cerca del 70%, y los carbohidratos cerca del 20%. Y a medida que van aumentando la duración del ejercicio a lo largo del tiempo, va aumentando el metabolismo de los carbohidratos y disminuyendo el metabolismo lipídico, hasta que se produce un entrecruzamiento. Luego, a partir de cierto momento, incrementa nuevamente la provisión de lípidos como combustible y se va reduciendo el de carbohidratos hasta que cerca de los 120 minutos, esto obviamente dependiendo de la intensidad y del grado de entrenamiento, se produce nuevamente un entrecruzamiento predominando el metabolismo lipídico. En este gráfico vamos a ver el efecto de la intensidad del ejercicio agudo sobre el reclutamiento de fibras. En abscisas está representada la intensidad en porcentaje de una repetición máxima y un porcentaje del consumo máximo de oxígeno. Y en ordenadas el porcentaje de fibras musculares activas. Vemos que las fibras tipo 1, acá representadas en rojo, se reclutan desde el inicio a cualquier intensidad, cuando aproximadamente el porcentaje de fibras activas alcanza un valor superior al 30%, comienzan a reclutarse las fibras tipo 2A y continúa la intensidad del ejercicio hasta que alcanzan un valor superior al 70% del porcentaje de fibras activas, a un valor de aproximadamente un 50% de una repetición máxima y cerca del 75% del porcentaje de consumo máximo de oxígeno. En ese momento comienzan a reclutarse las fibras tipo 2X, es decir, que para cargas altas se requiere el reclutamiento de las fibras tipo explosivas o tipo 2X o las que tienen más capacidad de hipertrofia.
Ahora veamos qué ocurre con el metabolismo durante la recuperación post-ejercicio. Este es un proceso anabólico que es sinónimo de biosíntesis por contraposición al fenómeno catabólico que ocurre durante el ejercicio mismo. Vemos que durante la realización de un ejercicio se produce en la primera fase un déficit de oxígeno y luego hay una fase estable que se recupera durante la pausa. Al final del ejercicio se produce entonces un exceso de consumo de oxígeno, esto se conoce con el nombre de ECOPE en español o EPOC por las siglas en inglés, y es proporcional al estrés metabólico y está determinado por la intensidad y duración del ejercicio. Este tiene dos fases o dos etapas principales. La primera es una fase de recuperación inmediata de la homeostasis o el equilibrio metabólico, y la segunda, a más largo plazo, son contribuciones de la adaptación que se transforman en el fenómeno de supercompensación, como vimos en clases precedentes. Vamos a analizar con más detalle en la diapositiva siguiente. La recuperación de la homeostasis inmediata consiste en la reposición de reservas de oxígeno, la resíntesis de ATP y fosfocreatina, la oxidación y eliminación de lactato, la restauración y el equilibrio de líquidos, las reservas de combustibles y finalmente una regulación de las respuestas inflamatorias y antiinflamatorias como propiedad del sistema muscular y de todo el organismo. En una segunda etapa, las contribuciones celulares a la adaptación a largo plazo se denominan supercompensación o restitución ampliada, como vimos anteriormente. En esta etapa hay un aumento de la oxidación de lípidos, esto permite un ahorro de las fuentes de carbohidratos, que sirve para suministrar energía y resintetizar glucógeno. Este proceso requiere unas 24 a 48 horas. También hay tasas elevadas de síntesis de proteínas mitocondriales, las proteínas miofibrilares, o sea, las del músculo propiamente dicho, para generar hipertrofia, y aumento de la capacidad enzimática, es decir, de catalizar reacciones bioquímicas. También se resterifican, significa que se vuelven a unir lípidos de ácidos grasos libres que fueron previamente liberados. Se vuelven a unir los ácidos grasos libres al glicerol. Y se resintetizan entonces las reservas de triglicéridos intramusculares. Todo esto contribuye a lo que se conoce entonces como el fenómeno de supercompensación o restitución ampliada, y es uno de los principales mecanismos de adaptación. Vamos a analizar cuáles son las vías de transducción de señales inducidas por contracción en el músculo esquelético. El término transducción implica el cambio de un tipo de señal a otro. En este caso, en el primer paso, en la primera etapa, lo que se da es un estímulo. El estímulo sería la contracción muscular, luego lo analizaremos más en detalle. El segundo paso es una perturbación homeostática, es decir, se altera la homeostasis o el equilibrio interno de ese sistema orgánico. En una tercera etapa hay modificación de sensores bioquímicos y finalmente hay una transducción, un cambio de señales con modificaciones post-traslacionales. Recuerden el término post-traslacional, es lo que ocurre luego de la traslación del ARN mensajero desde el núcleo hasta el citoplasma, donde se producen cambios. Primera etapa entonces, un estímulo a nivel de la contracción de las miofibrillas, luego una perturbación homeostática en el segundo paso, en el tercero la modificación de sensores y en el cuarto paso la transducción de señales y modificaciones post-traslacionales. Vamos a analizarlo en más detalle, dado que es un tema muy complejo. Vamos a analizar entonces cada una de estas fases. En primer lugar, la acción del estímulo,
que provoca una perturbación de la homeostasis. En este caso, el estímulo es la contracción miofibrilar, que provoca un cambio en el estado del tejido local y una alteración de los sustratos metabólicos. A nivel de la perturbación homeostática, lo que ocurre es un descenso de la presión parcial de oxígeno en el tejido, lo que provoca una hipoxia tisular. Respecto a los sustratos metabólicos, se altera el estado redox, esto significa de óxido-reducción, es decir, la relación NAD oxidado NAD reducido, como vimos anteriormente que ocurría en la mitocondria. Aumenta el intercambio de ATP, es decir, cambia la relación AMP-ATP por descenso del ATP, y la relación creatina-fosfocreatina por agotamiento progresivo de las fuentes de fosfocreatina. Y también aumenta la producción de especies reactivas de oxígeno, eso se abrevia como ROS. Por otro lado, la función contráctil, el ciclo de acortamiento, estiramiento en tensión, provoca un estrés mecánico, aumenta el flujo de calcio, el calcio sale del retículo sarcoplasmático hacia el citoplasma y aumenta la concentración intracitoplasmática de calcio, y se alteran también mecanismos de mecanoreceptores o mecanosensación. Entonces, los cambios que se producen a nivel de la perturbación homeostática, que acá está señalado en color rojo, provoca cambios en el sensor, el tercer paso, aquí señalado en verde, y luego transducción de señales y modificaciones post-translacionales en el cuarto paso, señalado en color violeta. La hipoxia tisular altera el sensor disminuyendo un grupo de enzimas denominadas prolilhidroxilasa. Eso hace que se incremente el factor inducible por hipoxia 1-alfa, y esto determina cambios importantes para las células, como la eritropoyesis, que es la formación de glóbulos rojos, la angiogénesis o formación de nuevos vasos, modifica la glucólisis y el metabolismo energético. Por otro lado, la alteración de las relaciones NAD oxidado, NAD reducido y la relación AMP-ATP y creatina-fosfocreatina modifican una molécula clave en el metabolismo, más adelante vamos a verla seguramente en otras clases, que se denomina AMPK. El aumento de la AMPK es un sensor del estado energético de la célula. Esto provoca una disminución de la síntesis de glucógeno y proteínas, hace que aumente el transporte de glucosa y el metabolismo lipídico, y la activación crónica de la AMPK induce la biogénesis mitocondrial, que es tan importante tanto para el rendimiento como para el proceso de salud y la pérdida de la posibilidad de envejecimiento de las células. Por otro lado, el aumento de las especies reactivas de oxígeno alteran una proteína que se llama proteína quinasa activadora de mitógenos, que modifica un intermediario que se denomina PSG1-alfa. Eso es muy importante en distintos procesos, también lo veremos más adelante. Y esto hace que la célula se diferencie, es decir, que un tipo intermedio de fibra pueda convertirse en tipo 1 o tipo 2 de acuerdo a la exigencia a la que está sometido. Favorece también la hipertrofia y desencadena los mecanismos de inflamación. Esto también se induce por el estrés mecánico. Por otra parte, el aumento de la concentración de calcio, el calcio que sale del retículo sarcoplásmico del músculo y va hacia el citoplasma, aumenta la concentración de una enzima que se llama calcio-calmodulina quinasa tipo 2, y eso provoca cambios que generan un aumento del transporte de glucosa y la absorción y oxidación de lípidos. Y finalmente, ya para terminar, la alteración de los receptores mecánicos provocan alteraciones de sensores que provocan dos alteraciones a nivel de AKT y de mTOR,
Este emetor es clave, es la enzima, la molécula clave, digamos, para los mecanismos de hipertrofia, que favorece la síntesis de proteínas. El emetor no actúa solamente por acción de mecanorreceptores, sino que se activa por la ingesta de glucosa y de proteínas y en general de todos los nutrientes. Es muy, muy importante, tanto en el mecanismo de hipertrofia como en el antienvejecimiento. La regulación molecular del genotipo de resistencia se da por la coexpresión del ADN del núcleo celular y el ADN de la mitocondria. ¿Cómo son las adaptaciones metabólicas y mitocondriales? Bueno, respecto a la biogénesis, después de 6 semanas de entrenamiento, la densidad mitocondrial muscular aumenta entre el 50 y el 100%. Hay un aumento de las proteínas enzimáticas que están involucradas tanto en la síntesis de ATP, el ciclo de Krebs, la glucólisis, el metabolismo de los lípidos, la capacidad antioxidante, los mecanismos de transporte de glucosa, la glucogenogénesis, el suministro y transporte de oxígeno en el músculo esquelético. Y finalmente, todos los procesos de esa forma se hacen mucho más eficientes, es decir, hay un mayor rendimiento con un menor gasto energético. Continuando entonces con el análisis de la regulación de la expresión y adaptación genética del músculo esquelético, vemos que la biogénesis mitocondrial y la adaptación con el ejercicio tienen implicaciones muy importantes para el área de la salud y no solo mejoran el rendimiento físico. Vemos que las señales inducidas por la contracción muscular, como explicamos anteriormente, tienen un rol en la miogénesis, en el metabolismo de la glucosa, en el metabolismo lipídico, modifica la formación de vasos o angiogénesis y genera una remodelación del fenotipo muscular. Y por último, la producción de genes del núcleo celular muscular tiene interacción con el ADN de la mitocondria y eso provoca una modificación de la biogénesis mitocondrial, es decir, que hay una coexpresión entre el ADN celular propiamente dicho y el ADN mitocondrial para la expresión de la biogénesis. Bien, así como analizamos previamente la regulación molecular del genotipo de resistencia, vamos a ver ahora la regulación molecular del genotipo de hipertrofia. Esto es un cambio en el tamaño, en la fuerza y en la potencia muscular. En el caso de los ejercicios de fuerza, lo que se genera es una adaptación miofibrilar y una hipertrofia adaptativa. Esto se da por 4 mecanismos. Primero que nada hay una activación de unidades motoras, en segundo lugar hay cambios de tamaño, en tercer lugar cambia el ángulo de peneación o de penetración de las fibras, y en cuarto lugar hay una regulación y modificación del contenido de colágeno. Por otra parte, la regulación de la síntesis proteica, como explicamos en un gráfico anterior, se produce por contracción, es decir, se estimula la vía mTOR. mTOR significa, es la sigla en inglés de Mammalian Target of Rapamycin. Es un estimulador independiente de la acción de hormonas anabólicas, es decir, la testosterona, la somatotrofina y el factor de crecimiento similar a la insulina. El mTOR actúa entonces por acción de la contracción muscular y también, como dijimos antes, por algunos nutrientes, especialmente las proteínas y los glúcidos. El factor contrario se denomina AKT, es decir, la regulación de la degradación proteica, o sea, lo contrario a la síntesis, se produce por AKT que desfosforila el FOXO. El FOXO es un factor de transcripción que activa la degradación muscular.
Es importante en los procesos de muerte celular y apoptosis, que es una especie de muerte celular programada, que seguramente en clases posteriores vamos a ver porque es importante por el tema de la longevidad. Y por último, hay un grupo de células que se denominan células satélites, son unas especies de células totipotenciales, mioblastos, que se encuentran cercanas a los vasos. Y cuando se produce una ruptura, una lesión, es capaz de regenerar células musculares. Está claro el mecanismo en este aspecto, la función regenerativa, pero no tanto en la hipertrofia. No podemos dejar de mencionar que en el proceso de respuestas al ejercicio y adaptaciones al entrenamiento, el músculo esquelético actúa como un órgano secretor, es decir, es capaz de liberar determinadas sustancias. En el caso del músculo, se conocen como citocinas o citoquinas y otros péptidos que en el caso del músculo se llaman miocinas o mioquinas. Actúan localmente en forma autócrina y parácrina. Esto, autócrina significa que el producto de la liberación, digamos, de esta sustancia actúa sobre la misma célula, es decir, tiene un receptor en la misma célula, y parácrina significa a una célula cercana. Los receptores están en células al lado de la célula que está generando la secreción. Y también actúan a distancia, como la secreción endocrina, es decir, se libera el producto a la sangre y actúa sobre un blanco a distancia. Esto provoca efectos metabólicos sobre la grasa, el hígado, el intestino y el páncreas. Una de estas interleuquinas, hay muchas, pero acá vamos a nombrar solamente un par, es la interleuquina 6, que puede regular la glucemia por captación de glucosa, también actuar sobre las células alfa del páncreas y indirectamente mejoran la función de las beta, que como recuerdan eran las secretoras de insulina. También tienen una acción de adaptación al ejercicio mediante la estimulación de la hipertrofia y la angiogénesis. Y por otra parte, otra molécula conocida es la iricina, que promueve el oscurecimiento de la grasa blanca, aumentando el gasto de energía y disminuyendo la resistencia a la insulina. Acá el concepto de oscurecimiento se refiere a la visión macroscópica, digamos, con el microscopio óptico. En realidad se oscurece porque aumenta la cantidad de mitocondrias en la grasa. La grasa blanca es una grasa libre de mitocondrias y la grasa más oscura o grasa parda tiene un gran contenido mitocondrial y obviamente esto influye en el gasto energético, en el rendimiento y sobre todo en la salud. Llegando ya al final de esta clase, vamos a destacar que la respuesta al ejercicio siempre es heterogénea. Incluso en condiciones bien controladas, las respuestas al ejercicio y al entrenamiento es bastante heterogénea, habiendo sujetos que son respondedores, altos, bajos y no respondedores, y hay incluso respondedores adversos, es decir, donde se encuentran los efectos contrarios de los deseados. Esto posiblemente debido a componentes genéticos. Y por otra parte, las respuestas al ejercicio pueden comprenderse, como describimos a lo largo de esta clase, mediante el análisis de aspectos moleculares y fisiológicos, pero siempre en función del individuo, del modelo de ejercicio y, por lo tanto, la prescripción debe ser personalizada en lugar de las pautas actuales que se emiten en salud pública como generalizaciones. Por otro lado, es muy importante tener en cuenta el tema de la motivación para el ejercicio, que es un tema no menor y que es lo que regularmente frena el avance en la consecución de los objetivos. Y por último, es necesario ajustar la intervención futura de ejercicio en factores como la duración, la intensidad, la compactez del estímulo, etcétera, y obviamente la modalidad de ejercicio, y hacerlo
en forma lo más personalizada posible. Hay que tener en cuenta que es muy distinto el objetivo de ejercicio, entrenamiento para el alto rendimiento del ejercicio con el objetivo de mejorar la salud y actuar sobre la longevidad y la calidad de vida. Bien, a todos los que llegaron hasta acá, por el interés demostrado y debido a la gran complejidad de todos estos temas, quiero darles las gracias por la atención y espero verlos en clases siguientes.